Bien, sin más, voy a dar paso a la palabra al doctor Andrés Losada. Andrés es catedrático en la Universidad Rey Juan Carlos I. Es además director del grupo de investigación Cuidemos. Es también profesor colaborador de la University of East Anglia de Reino Unido. Tiene una trayectoria más que dilatada en cuanto a publicaciones y a investigación en el tema de soledad, con la que suele deleitarnos y además provocarnos para que pensemos y repensemos estrategias, que yo creo que esa es la idea fundamental. Pertenece a innumerables comités, ha recibido además premios por su trabajo de investigación como el Infanta Cristina, el primer premio de investigación de Caja Madrid, el premio Rafael Burgaleta. Bien, yo además pienso que es muy importante que sepáis que con su equipo trabajan en escalas de evaluación de la culpa. Es decir, desde la universidad se está trabajando sistematizando conocimientos para poner al servicio de lo que son los cambios y las alternativas, como bien nos planteaba Cristina, en cuanto a las formas de intervención. Uso de la palabra. Muchísimas gracias, Clarisa. Buenos días. Es para mí un placer estar aquí. Bueno, agradezco a Sacramento Pinazo, que ahora mismo no está, el que se me haya invitado pues, a compartir con ustedes este día, estos conocimientos que uno va adquiriendo, escuchando a compañeros y bueno, también acompañado, que la verdad es que es un gusto. Como quiero decir unas cuantas cosas y no sé, intentaré ajustarme bien al tiempo, pero no era capaz de reducir los contenidos porque me parece que es relevante casi todo lo que tenía incluido ahí, pues empiezo. Me voy a dedicar a hablar de la figura del cuidador, aunque ya se ha ido mencionando a lo largo de toda la mañana, y específicamente pues, de las repercusiones del cuidado en la calidad de vida. Esto ha salido ya, no voy a mencionar más, pero sí creo que es, y voy a puntualizar algo, en las consecuencias que tiene el hecho de que la pirámide, o la expirámide, o el rectángulo, no sé cómo hay que llamarlo ahora, pues vaya cada vez más hacia arriba, ¿no? Y quizá la principal pues es ese dato que se puede ver en el gráfico, ¿no? Que está tomado de datos de la OMS, en el que se ve pues, que en el 2015 había aproximadamente unos 47 millones de personas con demencia en el mundo y poco tiempo después, pasado mañana, pues va a triplicarse esta cifra y va a haber unos, aunque las estimaciones estoy de acuerdo que probablemente cambien, ¿no? Pero se estima en que esta cifra puede triplicar. ¿Y esto qué significa? Pues que va a haber millones de familias afectadas. En términos de visibilizar la situación del cuidado, pues yo creo que este es un dato fundamental. Millones de familias van a sufrir, a pesar de que también se venda muchas veces, pues que sí, que el cuidado tiene cosas buenas, es verdad, las tiene, y quizá yo por mi profesión, ¿no?, de psicólogo clínico, pues tiendo a ver la parte más negativa, pero bueno, yo me atrevo a pensar que la mayoría de la gente, si no todo el mundo que cuida, antes o después sufre. Otro dato interesante, ¿no? y esto está tomado de la Asociación Internacional de Alzheimer, es ver qué ha pasado. Me toca hablar de datos siempre muy dramáticos, ¿no? y además como investigador lo digo como algo fascinante, pues para mí es fascinante ver en qué ha cambiado las razones de muerte de la gente en los últimos 10 años, bueno, del año 2000 al 2010, y se observa pues, que ha habido reducciones significativas de muertes asociadas, por ejemplo, a problemas cardiovasculares, y sin embargo, pues casi todas las muertes, o el incremento de las pocas figuras importantes que se están incrementando, son aquellos fallecimientos asociados, por ejemplo, al Alzheimer. Lo cual quiere decir que efectivamente, aunque estén cambiando muchas cosas demográficamente y demás, parece que esos cambios van a tener un impacto muy, muy destacado. Sobre todo en, y ahora lo veremos, en qué población. Esto, si escuchan los políticos, que espero que alguna vez lo escuchen, pues tiene o va a tener unas graves consecuencias económicas. De hecho, ahí se puede ver la previsión que hay en cuanto al incremento de coste. En los países nórdicos, pues el coste se va a incrementar con una pendiente mucho más elevada que en otros, pero podemos ver que, no sé si somos países del sur o del oeste o de dónde somos, pero bueno, en general en todos los lados se ve que el coste se va a incrementar sustancialmente de aquí a poco tiempo. El coste de los cuidados en España, hay un estudio que lo analiza del año 2010 y más o menos se estima que mensualmente pues,
cuesta cuidar de una persona con demencia, unos 1.400 euros, de los cuales 1.244 son proporcionados por las familias. Podemos hacer un cálculo, ¿no? Se habla, lo cual ya indica la poca importancia que quizás se le da en este país a ciertas cosas, se habla de que hay entre 400.000 y 800.000 personas con demencia en España. Pues bueno, si vamos a los 800.000, que es más o menos a lo que yo creo que habría que ir, si multiplicamos 800.000 por 1.200 euros, pues vemos el coste que están asumiendo las familias en este tema y que obviamente es insostenible, como otros muchos costes, pero bueno, aquí lo que sí vamos a ver es pues luego propuestas, ¿no? En un trabajo realizado por también Envejecimiento en Red, que se ha presentado también algún trabajo de esta fuente documental muy importante en nuestro país, pues se hablaba se sabe que están subiendo las demencias, suben los costes, pero ¿y qué pasa con los cuidadores? Suben, bajan, y se presenta un gráfico que yo he tratado de resumir aquí, en el que se ve o hablan de las mujeres que cuidan a hombres más o menos de su misma edad, y se ve que esto tiende a bajar un poco, ¿no? Y más bien de lo que se habla es de cuidadores potenciales. O sea, para cuidar de hombres de 80 o 89 años hay unas 2,3 mujeres mayores de 80 potenciales, lo cual ya es duro de narices, ¿no? Es decir, hay 2,3 personas potenciales para cuidar, no es eso un dato positivo. Algo parecido pasa con las mujeres de 60 a 79 que cuidan de hombres de 65 a 79, y los hombres, y en este trabajo se destaca un poco ese asunto que a mí me resulta complejo y que creo que hay que matizar bastante, y de hecho por eso lo pongo aquí, pues habla de que los hombres, de que cada vez hay más hombres que cuidan, y sin embargo si uno lo mira bien, pues resulta que son hombres de más de 80 años, lo cual ya se ha insinuado también, pues significa que estamos poniendo las manos del cuidado en personas muy frágiles, ¿no? ¿Y por qué está subiendo? ¿Porque cambia el machismo? ¿A los 80 está cambiando? Yo tengo serias dudas. Es más, pues yo veo aquí que en estos datos se presentaban mujeres de más de 80, mujeres de 60, pero ¿dónde están las de 30 a 59, que también son las que están cuidando más? Y luego presentan otro gráfico en el que esto pues está presente. Si lo miramos, estos gráficos, vemos que entre menos de 30, que también pues yo creo que debería dar un poco de vergüenza al país que haya mujeres con menos de 30 años que tengan que dedicarse al cuidado, cuando creo que hay cosas más interesantes que podrían hacer de cara a pensar en términos de país. Pues bueno, el caso es que mujeres de menos de 30 y hasta los aproximadamente pues 80, 70 y tantos, es la mujer la que está cuidando, ¿no? Esto sigue sin haber cambios, años tras año, a pesar de las políticas que se han creado. Es más, entre los 40 y los 64 años, el 85% son mujeres. O sea que esto yo creo que no se puede discutir. En resumen, tenemos un serio problema, hay menos cuidadores para una mayor y cada vez más grave dependencia. Y sí, aunque en la franja de muy mayores hay más hombres que antes, los hombres viven más ahora, por lo tanto es más probable que cuiden de sus esposas, pero en una situación de una fragilidad que desde mi punto de vista es hasta peligrosa y no digna. Más que peligroso, voy a hablar de dignidad, porque yo creo que una persona a los 80 años habría que cuidarla mucho más. No en términos de cuidados, pero sí de respeto, ¿no? Y para las cuidadoras hijas la situación empeora. Hay menos cuidadores disponibles, lo cual quiere decir que a quien le toque le va a tocar con más intensidad, redes menos extensas, pero más dependencia y más necesidades de cuidados. Y además hay menos recursos, se habló también de la ley de dependencia, que ha sido dinamitada sin ningún tipo de consecuencia, y hay menos cuidadores secundarios, menos recursos formales, y la economía sabemos todos cómo va. El panorama, lo siento, pero no es agradable. Además, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de un proceso prolongado, porque no se cuida una semana, no se cuidan 2 días, se puede estar cuidando una persona con demencia durante 20 años. A nosotros nos salen 11 horas de media al día, cuidando, durante aproximadamente unos 8 o 10 años. Es impredecible, es extremadamente variable, pero además no es extremadamente variable de hoy a dentro de 3 años, no, puede ser extremadamente variable de ahora a dentro de 10 minutos.
extenuante y amenaza además los principales valores y pilares de las vidas de las personas, ¿no? Los seres más queridos, empezamos a ver que desaparecen, no físicamente, pero sí cognitivamente, y todo eso obviamente se traduce en sufrimiento. Ya digo, otros datos hablan de 7 horas al día durante 10-15 años. Se ha denominado esta situación y ha sido estudiada como estrés, no tanto por los cuidados, sino para entender de qué va el estrés y cómo se relaciona con la salud física, y ha sido tildada de una situación de estrés crónico y extremo. Y nos encontramos en los cuidadores manifestaciones que van desde el amor y la ternura hasta la tristeza, el estrés, la ansiedad, la ambivalencia, la culpa, la ira, la agresividad, o sea, nos encontramos de todo. Y últimamente lo que estamos viendo en nuestros estudios es que esta mezcla de amor y odio, o sea, ambivalencia, tiene un impacto espectacular. Esos datos ya los vamos teniendo en un estudio longitudinal sobre la salud cardiovascular de los cuidadores. O sea, el tener esta mezcla de emociones es muy dañina. Aquí pongo otro listado de consecuencias que o bien otros estudios o bien nosotros hemos ido viendo, y el cuidado impacta la salud física, bajan las defensas, riesgo cardiovascular, riesgo cognitivo, afecta en cuestiones sociales, no hay recursos, reducidas relaciones sociales, las personas están sometidas a múltiples situaciones vitales estresantes más allá de las que ya de por sí la vida tiene, afecta a la economía, al desarrollo personal, al desarrollo profesional, psicológicas hay ahí un porrón de consecuencias, ¿no? Desde la tristeza hasta la culpa o la reducción de activación conductual, la soledad, sin duda, ¿no? Ser cuidador significa que alguien, y me refiero más bien a la sociedad o a las instituciones públicas, ha decidido que tú vas a ser una persona solitaria y te vas a sentir sola. Y a su vez, pues en la familia surgen conflictos, en ocasiones se rompen las familias. En definitiva, continúo con un panorama de lo más aterrador. En términos de diagnóstico de trastornos, que no es lo mismo diagnóstico que síntomas, pues entre un 20,6 y un 46% de los cuidadores tienen niveles muy elevados clínicos de ansiedad. Quizá las tasas poblacionales están en torno al 5 o al 7, o sea, podemos ver la diferencia que hay. La depresión entre un 27,7 y un 35%, y a su vez hay estudios que indican que ser cuidador se asocia con un reducido funcionamiento del sistema inmune y un mayor riesgo cardiovascular, o sea que esto a su vez va a generar problemas de salud física. Este dato es del estudio que tenemos en marcha actualmente, no está publicado, pero refleja en gran medida hacia donde yo quiero llegar, que efectivamente los cuidadores en general están mal, pero hay un grupo que está especialmente mal, que son las hijas cuidadoras. De las 257 personas que tenemos, 109 son hijas, y pueden observar que, por ejemplo, hay 48 casos de los 260 que tenemos más o menos de personas que tienen ansiedad en niveles clínicos. De esos 48, 26 son hijas. De los 12 casos de depresión sola, que esto ya es llamativo, que haya tan pocas personas solo con depresión, o sea, lo normal es que tengan ambas cosas, depresión y ansiedad. Pues las que tienen depresión, de las 12, 6 son hijas. Y de las 108 que tienen lo que se llama problemas comórbidos, que es depresión y ansiedad, lo cual significa que es todo mucho más grave y que los efectos del cuidado pueden ser todavía peores, pues de esas 108, 56 son hijas. Luego veremos por qué esto es fácil de entender, ¿no? Y las hijas, pues obviamente, además de cuidadoras, tienen otras muchísimas responsabilidades que hacen que tengan grandes conflictos de rol, mucha más culpa, mucha más ambivalencia que quizá otros grupos, ¿no? Para ya pasar a la parte de recursos, la pregunta que nos hacemos nosotros es si existe una red de atención a los cuidadores y a la dependencia estable, segura y flexible. Mi respuesta sería no. Pero bueno, vamos a matizar. Recursos disponibles. ¿Existen recursos de acompañamiento a tal largo proceso, el proceso del cuidado? ¿Son accesibles, flexibles y adaptados a la variabilidad que se ha mencionado ya, o la flexibilidad que también se ha recomendado? Desde mi punto de vista, no. ¿Están dirigidos los recursos a proteger las fortalezas y reducir las fuentes de vulnerabilidad? Aquí entramos en las biografías. Desde mi punto de vista, es mucho más importante trabajar con una biografía que con la capacidad física, que es hacia donde está dirigido todo, desde mi punto de vista. Obviamente es importante, yo no quiero que nadie salga diciendo, ha dicho un psicólogo que lo físico no importa, no.
Pero obviamente si pensamos en qué nos importa a nosotros, pues nos importa más que alguien nos escuche, que nos valide, porque ¿consideran los cuidadores que se valida y que se reconoce su trabajo? No, son una especie de esclavos que utiliza el Estado. ¿Qué formación se exige a los profesionales que atienden a las personas que cuidan o a las personas con demencia, o las personas en general cuidadas? Desde mi punto de vista se les exige mucha formación, y también se ha insinuado en estas conferencias previas, mucha formación quizá en transferencias, en cuestiones más de tipo físico, pero no en el manejo de emociones, no en el manejo de los comportamientos problemáticos de la demencia. En eso no hay apenas formación. ¿Está dignamente remunerada? No creo que haga falta que responda, pero sería un no en negrita y letra 60, ¿no? ¿Responde a las necesidades identificadas por la investigación? No. ¿Y hay una estrategia? No. Bien. Mal vamos. Bueno, un trabajo recientito, bueno, tan recientito que todavía no está en papel, que he tenido la suerte de participar en él, pues más o menos se viene a observar que encima pues de las intervenciones que existen no farmacológicas para trabajar con cuidadores, pues en el mejor de los casos lo que hemos concluido con este trabajo es que los efectos son moderados, o sea, todavía habría que investigar mucho más en esto. Pero una cosa que sí se ha encontrado es que diferentes beneficios se obtienen con diferentes intervenciones. Esto es algo lógico, pero parece que hay que decirlo y encontrarlo para que se sepa que no podemos dar, y luego insistir en esto, a todos los cuidadores lo mismo, que es lo que se hace. No tiene sentido. Igual que uno cuando tiene una gripe, igual le recomiendan una cosa desde el punto de vista físico, distinta cuando hay que operarle de la rodilla, pues en esto es lo mismo. A su vez, hay las intervenciones dirigidas, y parece mentira también que haya que decir esto, a las necesidades específicas, o sea, teniendo en cuenta biografías, pues tendrán mejores resultados. Pero claro, si yo por ser cuidador me van a dar lo que se le da a todos los cuidadores, pues obviamente ya no solo que no me vaya a beneficiar, sino que probablemente no quiera más recursos. Eso es lo que a veces los políticos dicen, no, sí recursos hay, pero se quedan encima sin usar. Pues por algo será. Y bueno, ya hay otro trabajo, aunque yo creo que hay muchos más, pero este es el que me parecía a mí interesante, pues decir, bueno, pues que si se ofrecen adecuados recursos, se puede conseguir ahorro. O sea, que aquí no hay que hablar solo en de dónde sacamos dinero y cómo de lo que hay disponible, ¿no? Ojo, vamos a ver cómo gestionamos para que en el futuro las cosas salgan mejor, y se puede hacer de muchas maneras. Recomendaciones. No sé si estoy yendo a toda pastilla, pero es que en parte me voy cabreando con lo que voy diciendo y voy acelerando. Bien, pues espero respirar, ¿no? y hacer caso a lo que dicen los psicólogos. Bien. Bueno, pues en un trabajo también que se va a publicar en pocos meses, se dice que dada la prevalencia del cuidado en la sociedad y su impacto sobre la salud y el bienestar de la población, y aquí se habla de la población, o sea, porque también se dice, ¿no?, que todos vamos a ser cuidadores o vamos a recibir cuidados o seremos o hemos sido cuidadores, ¿no? Pues al final esto es algo que impacta a la población, esto ya se sabe, y todos los adultos deberían ser educados sobre la probabilidad de convertirse en cuidador o en persona cuidada. O sea, esto es algo que en principio ya debería, si uno desde que es adulto, que bueno, entiendo, no sé cuándo podemos pensar, pues es a los 18, ¿no?, pues ya debería igual recibir formación sobre este asunto. Aunque claro, ahora también hay que defender que uno puede ser adulto hasta los, o sea, empezar a ser adulto a los 30 o los 40 porque hay que vivir la juventud. Bueno, pues me voy cabreando, no digo más. Bueno, pues la cuestión es que ya se empieza a decir que de esto hay que educar, hay que saber de qué se está hablando, y probablemente esto ayude a su vez para una mejor distribución de recursos y utilización de los recursos. En este mismo trabajo se dicen otra serie de cosas que me parece interesante, y es que resulta necesario explorar cómo integrar a los cuidadores en los servicios existentes de atención a la salud y a la prestación de servicios. No sé si hay aquí médicos de atención primaria que probablemente, si me escuchan esto, estén deseando matarme a mí y a Richard Schultz. Obviamente no se trata de dar más trabajo a quienes ya tienen sus dificultades, pero sí de valorar de nuevo que si se dota de más recursos para prevenir, porque aquí no se trata de intervenir, se trata de prevenir. Si sabemos que va a haber millones de cuidadores y que ser cuidador te va a dar problemas cardiovasculares, de depresión y ansiedad, si conseguimos evitar que se llegue a ese punto, el ahorro será sustancial, y ya hay estudios que lo indican que esto es así. ¿Qué se debería hacer en esos casos? Pues si el cuidador, o valorar si el cuidador es capaz de adoptar el rol del cuidador. Más de una vez he visto a cuidadores con epilepsia, tumores y un aparente o evidente deterioro cognitivo. Es peligroso, ¿no?
puede ser es digno que una persona de 80 años se convierta en cuidador principal. Desde mi punto de vista, no. Sí que se valide su esfuerzo y que se le permita estar ahí, porque tampoco vamos a andar excluyendo, pero no como cuidador principal. ¿Qué tipo de entrenamiento necesitan esos cuidadores? ¿Qué intensidad de supervisión y respaldo necesita para que el cuidado se lleve a cabo sin comprometer al funcionamiento, salud, y yo aquí añadiría, y dignidad como persona, que pueda seguir existiendo como persona? ¿Qué estrategias para cesar el cuidado habría que utilizar cuando ya no se pueda continuar cuidando? Que esto hay veces que también es evidente. En definitiva, y se dice ahí, se requiere que se amplíe el entrenamiento de los proveedores de servicios sanitarios y sociales para que reciban entrenamiento en habilidades y herramientas para evaluar e intervenir sobre las necesidades de los cuidadores. Insisto, dicho así, parece que es como dar más trabajo a quien ya lo tiene y le sobra. Aquí lo que hay que traducir es que hay que, pues como también se ha ido mencionando, repensar sobre el asunto. Esto es lo que decía antes. ¿Eres cuidador? Pues toma, ahí va la pastilla que se le da a los cuidadores. Pastilla, terapia, lo que sea. Obviamente no, esa no es la forma de hacer las cosas. Y es más, aquí hablo de cuidadores, pero podría decir lo mismo de las demencias, la psicoestimulación. Basta ya de puzzles, de Mickey Mouse, de hablar a gritos, de mandalas o no sé qué. ¿Qué es lo que le gusta a la gente? Que se hable con ellos, que se pase un buen rato. Eso es, el problema es que eso puede llegar a ser hasta gratis. Y claro, no interesa. Pero de nuevo entramos en temas que igual darían para mucho y yo lo insinúo. Luego habrá, sí. Además, es lo mismo que cuide hijos e incluso que cuide la hija o que cuide el hijo. Nuestros datos apuntan, se hablaba de diferencias entre hombres y mujeres. Nuestros datos ya dicen claramente que no es lo mismo esposa que hija y no es lo mismo esposo que hijo. Son 4 mundos distintos. No es lo mismo que se cuide con 80 años a que se cuide con 40. No es lo mismo que los comportamientos problemáticos que manifieste la persona sean de ira o de tristeza o depresión. Es más, muchas veces la tristeza o la depresión no se considera un comportamiento problemático, o la soledad. Las personas con demencia también se sienten solas. Y no hay nada peor que una persona con demencia y alguien que le está cuidando que ambos se sientan solos. Por lo tanto, ahí también habría que introducir matices. Y todos apuntan en la dirección que decía antes Cristina de las biografías. Hay habilidades, hay gente que nace con habilidades sociales y otros que no. Los cuidadores que nacen sin habilidades sociales son más castigados todavía. El ocio, la importancia del ocio, del descanso, pues es lo primero que cuando uno se convierte en cuidador deja de tenerlo y es quizá lo que más le podría proteger. Las relaciones sociales, 3/4 de lo mismo. El estrés, la ira, pues todo eso también se puede trabajar. Aquellos que todo es fantástico, todo es fenomenal, para mí ser cuidador ha sido lo mejor en la vida, no lo niego, hay gente que le ha pasado, pero cada vez que veo a alguno de estos que los hay, digo, algo hay, algo tiene que haber, no puede ser, y es más, hemos encontrado en estudios que la tendencia a la evitación experiencial, estos son datos nuestros, o sea, aquellos que evitan tienen más presión sanguínea, o sea, los que no reconocen, lo estoy pasando mal, pues quien no lo reconoce acaba notándose en dónde, en el corazón. Y luego, me van a permitir aquí el pequeño guiño a estereotipos, ¿no? A ver, habrá gente que disfrute más cuidando de su suegra que de su madre, pero lo normal es que si encima te conviertes cuidador y eres cuidador de alguien que no es familiar del todo directo tuyo, pues podemos imaginarnos que, vamos, no hay que decir más, ¿no? Propuestas. Lógico, alternativas terapéuticas en función del perfil. Nosotros hemos ido viendo ya algunas, y aquí destaco 6, que hemos visto que funcionan. La activación conductual, realizar actividades y si es posible con gente que te haga reír. Relajarse. Esta es fundamental desde mi punto de vista y sobre todo cuando se trabaja con, bueno, iba a decir demencias, pero en general, o sea, porque lo que le pasa a las personas con demencia es lo mismo que nos pasa a nosotros. Yo les puedo preguntar, ¿alguna vez ustedes se han comportado con ira y les vino de dentro? No, es por algo. Las personas con demencia cuando se comportan con ira también es por algo. ¿Que se resuelve con fármacos? Sí, también se podría resolver con fármacos nuestra ira. Nos drogamos, nos anulamos, ¿no? Y ya está. Pero claro, como que las personas tienen demencia y eso es algo que no parece que no son sensibles al contexto, pues, pero vamos, ya está más que demostrado que las intervenciones no farmacológicas pueden cambiar esto. El
El pensar de una manera más adaptativa, ayudar a las familias a cuidar de una familia, primero, saber de qué va la enfermedad, como ya se mencionó, y después ayudarles a pensar de una forma que realmente les ayude a afrontar bien el problema. Aprender a aceptar cosas que no se pueden cambiar. Muchas familias rechazan el hecho de que hay una demencia. Es evidente, pero dicen, no está mal. No es Alzheimer, porque dicen que el Alzheimer es algo de memoria, pero bien que se acuerda de su madre. Bueno, pues obviamente hay que también ayudarles a aceptar cosas que no se van a poder cambiar y una vez que lo acepten, pues que sigan el camino de sus valores importantes. Vuelve a surgir lo de los valores que antes mencionaba. Habilidades también para recibir ayuda y romper aquí, y voy a decir algo que luego también mencionaré, pues con una cultura que nos ha llevado y sobre todo lleva a las mujeres en la dirección de asumir prácticamente todo. O sea, hay que romper con la cultura machista, con la cultura familista, que nos lleva a que si pedimos ayuda a otros estamos siendo pecadores porque es una cuestión familiar. Pues todo eso obviamente también estamos viendo que es fundamental. En este sentido, con estas 6 propuestas que he planteado aquí, pues ¿qué es lo que hemos hecho recientemente? Y se va a publicar también ahora. Hicimos una intervención individualizada. La comparamos con otras 2. Una que es cognitivo-conductual, otra que es aceptación y compromiso, y hicimos esta que en una primera sesión, evaluamos al cuidador y vemos qué es lo que más le puede ayudar. Y de esos 6 módulos que hemos visto, recetamos 2, o como muchísimo 3. ¿Qué hemos observado? Que una intervención individualizada, como nos esperábamos, es mucho más eficaz, pero no a corto plazo, sino parece que a largo plazo. ¿Por qué? Pues porque parece que obviamente estamos dando con la clave de qué es lo que les pasa. Y un dato que aquí no ven, obviamente porque falta todo el artículo. De esta intervención individualizada, prácticamente ningún cuidador la rechazaba a lo largo del tiempo. O sea, se ve que es lo que les está gustando, lo que está siendo útil y por lo tanto no se van, que es algo súper común cuando uno trabaja con cuidadores, que dejan de venir. Ya casi termino. Propuesta del proceso, pues cuando esto esté dentro del sistema sanitario y de servicios sociales, lo primero que habría que hacer es evaluar y proporcionar conocimientos, en el caso de que esto no se tenga, sobre la enfermedad, el rol del cuidador, los recursos. Una vez resueltas esas necesidades de información, valorar qué recursos o qué intervenciones necesita esa persona, darle esas intervenciones, que normalmente algunas de las más útiles son entrenamiento, solución de problemas, manejo conductual de comportamientos problemáticos, el respiro u otras intervenciones, y no darle a todos teleasistencia para que luego salgan muchos números y pocas nueces, ¿no? Teniendo siempre en mente que serán eficaces y ese dinero estará bien invertido si se adapta a las necesidades individuales de cada cuidador, o más bien si responde a las necesidades de la diada cuidador-persona cuidada. Las intervenciones tienen que ser específicas para problemáticas muy concretas, no vale todo para todo, y eso ya es más que evidente. Y como decía, pues creo que es importante identificar a personas que son especialmente vulnerables, y en este sentido vuelvo a retomar lo de las hijas cuidadoras. Manifiestan muchísima más tristeza, ansiedad, ambivalencia, culpa, y están más afectadas por la cultura familista y machista que otros grupos, y esto les ocurre en un contexto en el que tienen que ser cuidadoras, madres, trabajadoras, dedicarse a las tareas de casa, pareja, amistades y descanso. Creo que no hace falta decir más para saber por dónde sucumben y por dónde aparecen las grietas. Y esta creo que es mi última diapositiva, pues obviamente hay que incrementar recursos, siendo consciente de que ahora mismo esto, casi todos los políticos dirán que no porque es dinero, pero soy absolutamente consciente que esto traería más dinero, o por lo menos ahorraría. Usar intervenciones respaldadas empíricamente, no tanta psicoestimulación u otras que se utilizan y que no son las que funcionan. Formación a las personas en lo que realmente parece ser eficaz, salarios dignos, cantidad de recursos y en tiempo, o sea, porque ahora muchas de las intervenciones que se dan es durante un tiempo, lo que hay que hacer es seguir durante un tiempo, porque los cuidadores, como he dicho, es un proceso largo y hay variabilidad y hay que estar en todos los momentos. Cualidad, incluir más trabajadores sociales, más psicólogos, que apenas hay y que obviamente en esto de lo que está hablando pues pueden decir mucho. Diversidad y en función de las fases, o sea, todo esto tener en cuenta lo que va cambiando.
hacer todo más accesible y flexible, porque estas personas están sometidas a muchísimo estrés y no pueden estar encima teniendo que estar sometidas al estrés que les supone el que se les diga a qué horas son las cosas, y si no es así te lo quitamos y no te lo volvemos a dar en la vida. Muchísimas gracias y perdón por el acaloramiento.